Continuamos con nuestro libro de El juego del ángel. Dice, el tranvía apenas llevaba pasaje y me senté delante. A medida que nos aproximábamos al pueblo nuevo, el tranvía se internó en un entramado de calles tenebrosas cubiertas de grandes charcos velados por el vapor. Apenas había alumbrado público y las luces del tranvía iban desvelando los contornos como una antorcha a través de un túnel. Finalmente avisté las puertas del cementerio y el perfil de cruces y esculturas recortado contra el horizonte sin fondo de fábricas y chimeneas que inyectaban de rojo y negro la bóveda del cielo. Un grupo de perros famélicos merodeaba al pie de los dos grandes ángeles que custodiaban el recinto. Por un instante permanecieron inmóviles mirando los faros del tranvía, sus ojos encendidos como los de los chacales, y luego se desperdigaron en las sombras. Descendí del tranvía todavía en marcha y empecé a rodear los muros del camposanto. El tranvía se alejó como un barco en la niebla y apreté el paso. Podía oír y oler a los perros siguiéndome en la oscuridad. Al ganar la parte trasera del cementerio, me detuve en la esquina del callejón y le lancé unas piedras a ciegas. Oí un lamento agudo y pisadas rápidas alejándose en la noche. Enfilé el callejón, apenas un pasaje atrapado entre el muro y la hilera de talleres de esculturas funerarias que se apilaban uno tras otro. El cartel de Sanabria e Hijos se balanceaba a la lumbre de un farol que proyectaba una luz ocre y polvorienta a unos 30 metros de allí. Me acerqué a la puerta, apenas una reja asegurada con cadenas y un candado herrumbroso. Lo destrocé de un tiro. El viento que soplaba desde el extremo del callejón, impregnado con salitre del mar, que rompía apenas a un centenar de metros de ahí, se llevó el eco del disparo. Abrí la reja y me adentré en el taller de Sanabria e Hijos. Aparté la cortina de tela oscura que enmascaraba el interior y dejé que la claridad del farol penetrase en la entrada. Más allá se abría una nave profunda y angosta, poblada por figuras de mármol congeladas en la tiniebla, sus rostros a medio esculpir. Me adentré unos pasos entre vírgenes y madonas que sostenían infantes en sus brazos, damas blancas con rosas de mármol en la mano, elevando su mirada al cielo, y bloques de roca en los que empezaban a dibujarse miradas. El polvo de la piedra podía olerse en el aire. No había nadie ahí excepto aquellas esfinges sin nombre. Iba a darme la vuelta cuando lo vi. La mano asomaba tras el perfil de un retablo de figuras con una tela al fondo del taller. Me acerqué lentamente y su silueta se fue desvelando centímetro a centímetro. Me detuve al frente y contemplé aquel gran ángel de luz, el mismo que el patrón había llevado en su solapa y que había encontrado en el fondo del baúl en el estudio. La figura debía de levantar 2,5 metros y al contemplar su rostro reconocí los rasgos, sobre todo la sonrisa. A sus pies había una lápida. Grabada en la piedra se leía una inscripción: David Martín, 1900-1930. Sonreí. Si algo tenía que reconocerle a mi buen amigo Diego Marlaska, era el sentido del humor y el gusto por las sorpresas. Me dijo que no debía de extrañarme que en su celo se hubiese adelantado las circunstancias,
y me hubiera preparado una sentida despedida. Me arrodillé frente a la lápida y acaricié mi nombre. Pasos leves y pausados se escuchaban a mi espalda. Me volví para descubrir un rostro familiar. El niño vestía el mismo traje negro que llevaba cuando me había seguido semanas atrás en el paseo del Bor. La señora le verá ahora, dijo. Asentí y me incorporé. El niño me ofreció su mano y la tomé. No tenga miedo, dijo, guiándome hacia la salida. No lo tengo, murmuré. El niño me condujo hacia el final del callejón. Desde ahí podía adivinarse la línea de la playa, que quedaba oculta tras una hilera de almacenes dilapidados y restos de un tren de carga abandonado en una vía muerta cubierta por la maleza. Los vagones estaban carcomidos por la herrumbre y la locomotora había quedado reducida a un esqueleto de calderas y rieles esperando el desagüe. En lo alto, la luna asomó por las grietas de una bóveda de nubes plomizas. Mar adentro se vislumbraban algunos cargueros sepultados entre las olas y frente a la playa del Bogatel. Un osario de viejos cascos de pesqueros y buques de cabotajes cupidos por el temporal y varados en la arena. Al otro lado, como un manto de escoria, tendido a espaldas de la fortaleza de tinieblas industrial, se extendía el campamento de barracas del Somorrostro. El oleaje rompía escasos metros de la primera línea de cabañas de caña y madera. Plumas de humo blanco reptaban entre los tejados de aquella aldea de miseria que crecía entre la ciudad y el mar como un infinito vertedero humano. El hedor a basura quemada flotaba en el aire. Nos adentramos por las calles de aquella ciudad olvidada, pasajes abiertos entre estructuras trabadas con ladrillos robados, barros y maderos que devolvía la marea. El niño me condujo hacia el interior, ajeno a las miradas desconfiadas de la gente del lugar, jornaleros sin jornal, gitanos expulsados de otros campamentos similares en las laderas de la montaña de Montjuic o frente a las fosas comunes del cementerio de Can Tunis. Niños y ancianos desahuciados, todos me observaban con recelo. A nuestro paso, mujeres de edad indefinibles calentaban al fuego agua o comida en recipientes de latón frente a las barracas. Nos detuvimos ante una estructura blanquecina a cuyas puertas había una niña con cara de anciana que cojeaba sobre una pierna carcomida por la polio y arrastraba un cubo en el que se agitaba algo grisáceo y viscoso. Anguilas. El niño señaló la puerta. Es aquí, dijo. Eché un último vistazo al cielo. La luna se escondía de nuevo entre las nubes y un velo de oscuridad avanzaba desde el mar. Entré. Tenía el rostro dibujado de recuerdos y una mirada que hubiera podido tener 10 o 100 años. Estaba sentada junto a un pequeño fuego y contemplaba la danza de las llamas con la misma fascinación con que lo hubiera hecho un niño. Su cabello era de color ceniza y estaba anudado en una trenza. Tenía el talle esbelto y austero, el gesto breve y pausado. Vestía de blanco y llevaba un pañuelo de seda anudado alrededor de la garganta. Me sonrió cálidamente y me ofreció una silla a su lado. Me senté. Permanecimos un par de minutos en silencio, escuchando el chispear de las brasas y el rumor de la marea. En su presencia, el tiempo parecía haberse detenido
y el apremio que me había llevado hasta su puerta, extrañamente, se había desvanecido. Lentamente, el aliento del fuego caló y el frío que llevaba prendido en los huesos se fundió al abrigo de su compañía. Solo entonces apartó los ojos del fuego y, tomándome la mano, despegó los labios. Mi madre vivió en esta casa durante 45 años, dijo. Entonces no era ni una casa, apenas una cabaña hecha con cañas y despojos que traía la marea. Incluso cuando se abrió una reputación y tuvo la posibilidad de salir de este lugar, se negó a hacerlo. Siempre decía que el día que dejase el Somorrostro moriría. Había nacido aquí, con la gente de la playa, y aquí permaneció hasta el último día. De ella se dijeron muchas cosas. Muchos hablaron de ella y muy pocos la conocieron en realidad. Muchos la temían y la odiaban, incluso después de muerta. Le cuento todo esto porque me parece justo que sepa usted que no soy la persona que busca. La persona que busca o cree buscar, la que muchos llamaban la bruja del Somorrostro, era mi madre. La miré confundido. ¿Cuándo? Mi madre murió en 1905, dijo. La mataron a unos metros de aquí, en la orilla de la playa, de una cuchillada en el cuello. Lo siento, creía que mucha gente lo cree. El deseo de creer puede hasta con la muerte. ¿Quién la mató? Usted sabe quién. Tardé unos segundos en responder. Diego Marlaska, asintió. ¿Por qué? Para silenciarla, para ocultar su rastro. No lo comprendo. Su madre lo había ayudado. Él mismo le entregó una gran cantidad de dinero a cambio de su ayuda. Por eso mismo quiso matarla, para que se llevase su secreto a la tumba. Me observó con una sonrisa leve, como si mi confusión la divirtiese y le inspirase lástima a un tiempo. Mi madre era una mujer ordinaria, señor Martín. Había crecido en la miseria y el único poder que tenía era la voluntad de sobrevivir. Nunca aprendió a leer ni a escribir, pero sabía ver en el interior de las personas. Sentía lo que sentían, lo que ocultaban y lo que anhelaban. Lo leía en su mirada, en sus gestos, en su voz, en el modo en que caminaban o gesticulaban. Sabía lo que iban a decir y hacer antes de que lo hiciese. Por eso muchos la llamaban hechicera, porque era capaz de ver en ellos lo que ellos mismos se negaban a ver. Se ganaba la vida vendiendo pócimas de amor y encantamientos que preparaba con agua de la riera, hierbas y unos granos de azúcar. Ayudaba a almas perdidas a creer en lo que deseaban creer. Cuando su nombre comenzó a hacerse popular, mucha gente de Alcurnia empezó a visitarla y a solicitar sus favores. Los ricos querían serlo aún más. Los poderosos querían más poder. Los mezquinos querían sentirse santos y los santos querían ser castigados por pecados que lamentaban no haber tenido el valor de cometer. Mi madre los escuchaba a todos y aceptaba sus monedas. Con ese dinero nos envió a mí y a mis hermanos a estudiar a los colegios a los que acudían los hijos de sus clientes. Nos compró otro nombre y otra vida lejos de este lugar. Mi madre era una buena persona, señor Martín. No se engañe. Nunca se aprovechó de nadie, ni le hizo creer más que aquello que necesitaba creer.
La vida le había enseñado que las personas vivimos tanto de grandes y pequeñas mentiras como del aire. Decía que si fuésemos capaces de ver sin tapujos la realidad del mundo y de nosotros mismos durante un solo día, del amanecer al atardecer, nos quitaríamos la vida o perderíamos la razón. Pero si ha venido usted aquí buscando magia, siento decepcionarle. Mi madre me explicó que no había magia, que no había más mal o bien en el mundo que el que imaginamos, por codicia o por ingenuidad, a veces incluso por locura. No fue eso lo que le contó a Diego Marlaska cuando aceptó su dinero. Objeté: 7,000 pesetas de aquella época debían de comprar unos años de buen hombre y buenos colegios. Diego Marlaska necesitaba creer. Mi madre le ayudó a hacerlo. Eso fue todo. Creer en qué, en su propia salvación. Estaba convencido de que se había traicionado a sí mismo y a quienes le querían. Creía que había entregado su vida a un camino de maldad y falsedad. Mi madre pensó que eso no le hacía diferente de la mayoría de los hombres que se detienen en algún momento de su vida a mirarse al espejo. Son las alimañas mezquinas quienes siempre se sienten virtuosas y miran al resto del mundo por encima del hombro. Pero Diego Marlaska era un hombre de conciencia y no estaba satisfecho con lo que veía. Por eso acudió a mi madre, porque había perdido la esperanza y probablemente la razón. Dijo Marlaska lo que había hecho. Dijo que había entregado su alma a una sombra. Una sombra. Esas fueron sus palabras. Una sombra que le seguía, que tenía su misma forma, su mismo rostro y su misma voz. ¿Qué significado tenía eso? La culpa y el remordimiento no tienen significado. Son sentimientos, emociones, no ideas. Se me ocurrió que ni el patrón lo hubiese podido explicar con más claridad. ¿Y qué podía hacer su madre por él?, pregunté. Nada más que consolarle y ayudarle a encontrar algo de paz. Diego Marlaska creía en la magia y por ese motivo mi madre pensó que debía convencerle de que su camino hacia la salvación pasaba a través de ella. Le habló de un viejo encantamiento, una leyenda de pescadores que había oído de niña entre las cabañas de la playa. Cuando un hombre perdía su rumbo en la vida y sentía que la muerte había puesto precio a su alma, la leyenda decía que si encontraba un alma pura que quisiera sacrificarse por él, enmascaría con ella su corazón negro y la muerte, ciega, pasaría de largo. Una alma pura, libre de pecado. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Con dolor, por supuesto. ¿Qué clase de dolor? Un sacrificio de sangre. Una alma a cambio de otra. Muerte a cambio de vida. Un largo silencio. El rumor del mar en la orilla y del viento entre las chabolas. Irene se hubiera arrancado los ojos y el corazón por Marlaska. Él era su única razón para vivir. Lo amaba ciegamente y como él creía que su única salvación estaba en la magia. Al principio quiso quitarse la vida y entregarla como sacrificio, pero mi madre la disuadió. Le dijo lo que ella ya sabía, que la suya no era un alma libre de pecado y que su sacrificio sería en vano. Le dijo aquello para salvarla, para salvarlos a los dos. ¿De quién?
de sí mismos, pero cometió un error. Incluso mi madre no podía llegar a verlo todo. ¿Qué fue lo que hizo Marlaska? Mi madre nunca quiso decírmelo. No quería que yo o mis hermanos formásemos parte de ello. Nos envió a cada uno lejos y nos separó en diferentes internados para que olvidásemos de dónde veníamos y quiénes éramos. Decía que ahora éramos nosotros quienes estábamos malditos. Murió poco después, sola. No lo supimos hasta mucho tiempo después, cuando encontraron su cadáver. Nadie se atrevió a tocarlo y dejaron que se lo llevase el mar. Nadie se atrevía a hablar sobre su muerte, pero yo sabía que la había matado y por qué. Y todavía hoy creo que mi madre sabía que iba a morir pronto. ¿Y a manos de quién? Lo sabía y no hizo nada porque al final ella también creyó. Creyó porque no era capaz de aceptar lo que había hecho. Creyó que entregando su alma salvaría la nuestra, la de este lugar. Por eso no quiso huir de aquí, porque la vieja leyenda decía que el alma que se entregaba debía estar siempre en el lugar en el que se había cometido la traición, una venda en los ojos de la muerte, encarcelada para siempre. ¿Y dónde está el alma que salvó? La de Diego Marlaska. La mujer sonrió. No hay almas ni salvaciones, señor Martín. Son viejos cuentos y habladurías. Lo único que hay son cenizas y recuerdos, pero de haberlos, estarán en el lugar donde Marlaska cometió su crimen. El secreto que ha estado ocultando todos estos años para burlar su propio destino. La casa de la torre. He vivido casi 10 años ahí y en esa casa no hay nada. Sonrió de nuevo y mirándome fijamente a los ojos, se inclinó hacia mí y me besó en la mejilla. Sus labios estaban helados como los de un cadáver. Su aliento olía a flores muertas. A lo mejor es que no ha sabido usted mirar dónde debía, me susurró al oído. A lo mejor esa alma atrapada es la suya. Entonces se desanudó el pañuelo que abrigaba su garganta y pude ver que una gran cicatriz le cruzaba el cuello. Esta vez su sonrisa fue maliciosa y sus ojos brillaron con una luz cruel y burlona. Pronto saldrá el sol. Márchese mientras pueda, dijo la bruja del somorrostro, dándome la espalda y devolviendo la mirada al fuego. El niño del traje negro apareció en el umbral y me tendió la mano, indicando que mi tiempo se había acabado. Me levanté y le seguí. Al darme la vuelta, me sorprendió mi reflejo en un espejo que colgaba de la pared. En él se podía ver la silueta encorvada y envuelta en harapos de una anciana sentada al fuego. Su risa oscura y cruel me acompañó hasta la salida. Cuando llegué a la casa de la torre, empezaba a amanecer. La cerradura de la puerta de la calle estaba rota. Empujé la puerta con la mano y entré en el vestíbulo. El mecanismo del cerrojo al dorso de la puerta humeaba y desprendía un olor intenso, ácido. Subí las escaleras lentamente, convencido de que encontraría a Marlaska esperándome en las sombras del rellano, o que si me volvía, le encontraría allí, sonriendo a mi espalda. Al enfilar el último tramo de escalones, advertí que el orificio de la cerradura también evidenciaba el rastro del ácido. Introduje la llave en el cerrojo y tuve que forcejear durante casi 2 minutos para desbloquear la cerradura
que había quedado mutilada, pero que aparentemente no había cedido. Extraje la llave mordida por aquella sustancia y abrí la puerta de un empujón. La dejé abierta a mi espalda y me adentré por el corredor sin quitarme el abrigo. Extraje el revólver del bolsillo y abrí el tambor. Vacié los casquillos que había disparado y los reemplacé por balas nuevas, tal y como había visto hacer a mi padre tantas veces cuando volví a casa al alba. Salvador, llamé. El eco de mi voz se extendió por la casa. Tensé el percutor del arma. Seguí avanzando por el corredor hasta llegar a la habitación del fondo. La puerta estaba entornada. Salvador, pregunté. Apunté con el arma a la puerta y la abrí de una patada. No había rastro de marlasca en el interior, apenas la montaña de cajas y objetos viejos apilados contra la pared. Sentí de nuevo aquel olor que parecía filtrarse por los muros. Me aproximé al armario que cubría la pared del fondo y abrí las puertas de par en par. Retiré las ropas viejas que pendían de los percheros. La corriente fría y húmeda que brotaba de aquel orificio en la pared me acarició el rostro. Fuera lo que fuese, lo que Marlaska había ocultado en aquella casa estaba tras aquel muro. Guardé el arma en el bolsillo del abrigo y me lo quité. Busqué el extremo del armario e introduje el brazo por el resquicio que quedaba entre el armazón y la pared. Conseguí así la parte de atrás con la mano y tiré con fuerza. El primer tirón me permitió ganar un par de centímetros para asegurar el agarre y tiré de nuevo. El armario cedió casi un palmo. Seguí empujando el extremo hacia afuera hasta que la pared tras el armario quedó a la vista y tuve espacio para colarme. Una vez detrás empujé con el hombro y lo aparté completamente contra la pared contigua. Me detuve a recobrar el aliento y examiné la pared. Estaba pintada de un color ocre diferente al resto de la habitación. Bajo la pintura se adivinaba una suerte de masa arcillosa sin pulir. La golpeé con los nudillos. El eco resultante no daba pie a duda alguna. Aquello no era una pared maestra. Había algo al otro lado. Apoyé la cabeza contra la pared y ausculté. Entonces escuché un ruido. Pasos en el pasillo acercándose. Me retiré lentamente y alargué la mano hacia el abrigo que había dejado sobre una silla para coger el revólver. Una sombra se extendió frente al umbral de la puerta. Contuve la respiración. La silueta se asomó lentamente al interior de la habitación. Inspector, murmuré. Víctor Grandes me sonrió fríamente. Imaginé que llevaban horas esperándome ocultos en algún portal de la calle. Está haciendo reformas, Martín. Poniendo orden. El inspector miró la pila de vestidos y cajones tirados en el suelo y el armario desencajado y se limitó a sentir. He pedido a Marcos y Gastelo que esperen abajo. Iba a llamar, pero ha dejado usted la puerta abierta y me he tomado la libertad. Me he dicho, esto es que el amigo Martín me estaba esperando. ¿Qué puedo hacer por usted, inspector? Acompañarme a la comisaría si es tan amable. Estoy detenido. Me temo que sí. ¿Me lo va a poner fácil o vamos a tener que hacer esto por las manos? No, aseguré. Sí, lo agradezco. ¿Puedo coger mi abrigo?, pregunté. Grandes me miró a los ojos un instante. Entonces tomó el abrigo y me ayudó a ponérmelo. Sentí el peso del revólver contra la pierna. Me abotoné el abrigo con calma. Antes de salir de la habitación, el inspector lanzó un último vistazo a la pared que había quedado al descubierto. Luego me indicó que saliese al pasillo.
Marcos y Gastelo habían subido hasta el rellano y esperaban con una sonrisa triunfante. Al llegar al extremo del pasillo, me detuve un momento para mirar hacia el interior de la casa, que parecía replegarse en un pozo de sombra. Me pregunté si volvería a verle alguna vez. Gastelo sacó unas esposas, pero Grandes hizo un gesto de negación. No será necesario, ¿verdad, Martín? Negué. Grandes entró a la puerta y me empujó suave, pero firmemente hacia la escalera. Esta vez no hubo golpe de efecto, ni escenografía tremendista, ni ecos de calabozos húmedos y oscuros. La sala era limpia, luminosa y de techos altos. Me hizo pensar en el aula de un colegio religioso en Postín, crucifijo al frente incluido. Estaba situada en la primera planta de jefatura, con amplios ventanales que permitían vistas a las gentes y tranvías que ya empezaban su desfile matutino por la vía Layetana. En el centro de la sala estaban dispuestas 2 sillas y una mesa de metal que, abandonadas entre tanto espacio desnudo, parecían minúsculas. Grandes me guió hasta la mesa y ordenó a Marcos y a Gastelo que nos dejaran a solas. Los 2 policías se tomaron su tiempo para acatar la orden. La rabia que respiraba se podía oler en el aire. Grandes esperó a que hubieran salido y se relajó. Creí que me iban a echar a los leones. Dije, siéntese. Obedecí. De no ser por las miradas de Marcos y Gastelo, al retirarse, la puerta de metal y los barrotes al otro lado de los cristales, nadie hubiera dicho que mi situación era grave. Me acabaron de convencer el termo con café caliente y el paquete de cigarrillos que Grandes dejó sobre la mesa, pero sobre todo su sonrisa serena y afable, segura. Esta vez el inspector iba en serio. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta de la que extrajo unas fotografías que procedió a colocar sobre la mesa, una junto a otra. En la primera aparecía el abogado Valera en la butaca de su salón. Junto a él había una imagen del cadáver de la viuda Marlaska, o lo que quedaba de él, al poco de sacarlo del fondo de la piscina de su casa en la carretera de Valvidriera. Una tercera fotografía mostraba a un hombrecillo con la garganta destrozada que se parecía a Damián Robles. La cuarta imagen era de Cristina Sagnier y me di cuenta de que había sido tomada el día de su boda con Pedro Vidal. Las 2 últimas eran retratos posados en estudio de mis antiguos editores, Barrido y Escobillas. Una vez pulcramente alineadas las 6 fotografías, Grandes me dedicó una mirada impenetrable y dejó transcurrir un par de minutos de silencio, estudiando mi reacción ante las imágenes o la ausencia de ellas. Luego, con infinita parsimonia, sirvió 2 tazas de café y empujó una hacia mí. Antes que nada, me gustaría darle la oportunidad de que me lo contase usted todo, Martín, a su manera y sin prisas, dijo finalmente. No servirá de nada, repliqué. No cambiará nada. Prefiere que hagamos un careo con otros posibles implicados, con su ayudante, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba? Isabela. Déjela en paz. Ella no sabe nada. Convénzame. Miré hacia la puerta. Solo hay una manera de salir de esta sala, Martín, dijo el inspector, mostrándome una llave. Sentí de nuevo el peso del revólver en el bolsillo del abrigo. ¿Por dónde quiere que empiece? Usted es el narrador.
Solo le pido que me diga la verdad. No sé cuál es. La verdad es lo que duele. Por espacio de algo más de 2 horas, Víctor Grandes no despegó los labios una sola vez. Escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente y anotando palabras en su cuaderno de vez en cuando. Al principio le miraba, pero pronto me olvidé de que estaba ahí y descubrí que me estaba contando la historia a mí mismo. Las palabras me hicieron viajar a un tiempo que creía perdido, a la noche que asesinaron a mi padre a las puertas del diario. Recordé mis días en la redacción de La Voz de la Industria, los años en que había sobrevivido escribiendo historias de medianoche y aquella primera carta firmada por Andreas Corelli, prometiendo grandes esperanzas. Recordé aquel primer encuentro con el patrón en el depósito de las aguas y aquellos días en que la certeza de una muerte segura era todo el horizonte que tenía por delante. Le hablé de Cristina, de Vidal y de una historia cuyo final habría podido intuir cualquiera excepto yo. Le hablé de aquellos 2 libros que había escrito, uno con mi nombre y otro con el de Vidal, de la pérdida de aquellas míseras esperanzas y de aquella tarde en que vi a mi madre abandonar en la basura lo único bueno que creía haber hecho en la vida. No buscaba la lástima ni la comprensión del inspector. Me bastaba con intentar trazar un mapa imaginario de los sucesos que me habían conducido a aquella sala, a aquel instante de vacío absoluto. Volví a aquella casa junto al Par Güell y a la noche en que el patrón me había formulado una oferta que no podía rechazar. Confesé mis primeras sospechas, mis averiguaciones sobre la historia de la Casa de la Torre, sobre la extraña muerte de Diego Marlaska y la red de engaños en la que me había visto envuelto o que había elegido para satisfacer mi vanidad, mi codicia, mi voluntad de vivir a cualquier precio, vivir para contar la historia. No dejé nada fuera, nada excepto lo más importante, lo que no me atrevía a contarme ni a mí mismo. En mi relato volví al sanatorio de Villa San Antonio a buscar a Cristina y no encontraba más que un rastro de pisadas que se perdían en la nieve. Tal vez si lo repetía una y otra vez, incluso yo llegaría a creer que así había sido. Mi historia terminaba aquella misma mañana, volviendo de las barracas del Somorrostro para descubrir que Diego Marlaska había decidido que el retrato que faltaba en aquel desfile que el inspector había dispuesto sobre la mesa era el mío. Al acabar mi recuento, me sumí en un largo silencio. No me había sentido más cansado en toda mi vida. Hubiera deseado irme a dormir y no despertar jamás. Grandes me observaba desde el otro lado de la mesa. Me pareció que estaba confundido, triste, colérico y sobre todo perdido. Diga alguna cosa, dije. Grandes suspiró. Se levantó de la silla, que no había abandonado durante toda mi historia, y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Me vi a mí mismo extrayendo el revólver del abrigo, disparándole en la nuca y saliendo de ahí con la llave que había guardado en su bolsillo. En 60 segundos podía estar en la calle. La razón por la que estamos hablando es porque ayer llegó un telegrama del cuartel de la Guardia Civil de Puigcerdá, en el que se dice que Cristina Sagnier ha desaparecido del sanatorio de Villa San Antonio y usted es el principal sospechoso. El jefe médico del centro asegura que usted había manifestado su interés
de llevársela, que él le denegó el alta. Le cuento todo esto para que entienda exactamente por qué estamos aquí, en esta sala, con café caliente y cigarrillos, conversando como viejos amigos. Estamos aquí porque la esposa de uno de los hombres más ricos de Barcelona ha desaparecido y usted es el único que sabe dónde está. Estamos aquí porque el padre de su amigo Pedro Vidal, uno de los hombres más poderosos de esta ciudad, se ha interesado en el caso porque al parecer es viejo conocido suyo y ha pedido amablemente a mis superiores que antes de tocarle un pelo obtengamos esa información y dejemos cualquier otra consideración para después. De no ser por eso y por mi insistencia en tener una oportunidad de intentar aclarar el tema a mi manera, estaría usted ahora mismo en un calabozo del campo de la Bota y en vez de hablar conmigo estaría hablando directamente con Marcos y Gastelo, quienes, para su información, creen que todo lo que no sea empezar por romper las rodillas con un martillo es perder el tiempo y poner en peligro la vida de la señora de Vidal. Opinión que a cada minuto que pasa comparten más mis superiores, que piensan que le estoy dando a usted demasiada cuerda en honor a nuestra amistad. Grande se volvió y me miró conteniendo la ira. No me ha escuchado usted, dije. No ha oído nada de lo que le he dicho. Lo he escuchado perfectamente, Martín. He escuchado cómo, moribundo y desesperado, formalizó usted un acuerdo con un más que misterioso editor parisino, del que nunca ha oído hablar ni ha visto jamás, para inventarse, en sus propias palabras, una nueva religión a cambio de 100,000 francos franceses, solo para descubrir que en realidad había caído en un siniestro complot en el que estarían implicados un abogado que simuló su propia muerte hace 25 años, su amante y una corista venida menos para escapar a su destino, que ahora es el suyo. He escuchado cómo ese destino le llevó a caer en la trampa de un caserón maldito que ya había atrapado a su predecesor, Diego Marlaska, donde encontró usted la evidencia de que alguien estaba siguiendo sus pasos y asesinando a todos aquellos que podían desvelar el secreto de un hombre que, a juzgar por sus palabras, estaba casi tan loco como usted. El hombre en la sombra que habría asumido la identidad de un antiguo policía para ocultar el hecho de que estaba vivo, ha estado cometiendo una serie de crímenes con la ayuda de su amante, incluyendo haber provocado la muerte del señor Semper por algún extraño motivo que ni usted es capaz de explicar. Irene Sabino mató a Semper para robarle un libro que creía que contenía mi alma. Grande se dio con la palma de la mano en la frente, como si acabase de dar con el quid de la cuestión. Claro, tonto de mí, eso lo explica todo, como lo de ese terrible secreto que una hechicera de la playa de Bogatel le ha develado, la bruja de Somorrostro. Me gusta, muy suyo, a ver si lo he entendido bien. El tal Marlaska mantiene un alma prisionera para enmascarar la suya y eludir así una especie de maldición. Dígame, ¿eso lo ha sacado de la ciudad de los malditos o se lo acaba de inventar? No me he inventado nada. Póngase en mi lugar y piense si creería usted algo de lo que ha dicho. Supongo que no, pero le he contado todo lo que sé. Por supuesto, me ha dado datos y pruebas concretas para que compruebe la veracidad de su relato, desde su visita al doctor Trías, su cuenta bancaria en el Banco Hispano Colonial,
su propia lápida mortuoria, esperándole en un taller del Pueblo Nuevo, e incluso un vínculo legal entre el hombre al que usted llama el patrón y el gabinete de abogados Valera, entre muchos otros detalles, tan actuales que no desmerecen de su experiencia en la creación de historias policíacas. Lo único que no me ha contado, y lo que con franqueza por su bien y por el mío esperaba oír, es dónde está Cristina Sagnier. Comprendí que lo único que podía salvarme en aquel momento era mentir. En el instante en que dijese la verdad sobre Cristina, mis horas estaban contadas. No sé dónde está. Miente. Ya le he dicho que no serviría para nada contar la verdad, respondí, excepto para hacerme quedar como un necio por querer ayudarle. ¿Es eso lo que está intentando hacer, inspector? ¿Ayudarme? Sí. Entonces, compruebe todo lo que he dicho. Encuentre a Marlaska y a Irene Sabino. Mis superiores me han concedido 24 horas con usted. Si para entonces no les entrego a Cristina Sagnier sana y salva, o al menos viva, me relevarán del caso y se lo pasarán a Marcos y Gastelo, que hace ya tiempo que esperan su oportunidad de hacer mérito y no la van a desaprovechar. Entonces, no pierda el tiempo. Grande resopló, pero asintió. Espero que sepa lo que está haciendo, Martín. Calculé que debía ser las 9 de la mañana, cuando el inspector Víctor Grandes me dejó encerrado en aquella sala, sin más compañía que el termo con café frío y su paquete de cigarrillos. Apostó unos hombres a la puerta y le oí ordenarle que bajo ningún concepto permitiese el paso a nadie. A los 5 minutos de su partida, oí que alguien golpeaba la puerta y reconocí el rostro del sargento Marcos, recortado en la ventanilla de cristal. No podía oír sus palabras, pero la caligrafía de sus labios no dejaba lugar a dudas. Vete preparando, hijo de perra. Pasé el resto de la mañana sentado sobre el alféizar de la ventana, contemplando a la gente que se creía libre pasar por los barrotes, fumando y comiendo terrones de azúcar con la misma fruición con que había visto hacerlo el patrón en más de una ocasión. La fatiga, o tal vez solo fuese el culetazo de la desesperación, me alcanzaron al mediodía y me tenía en el suelo, la cara contra la pared. Me dormí en menos de un minuto. Cuando desperté, la sala estaba en penumbra. Había ya anochecido y la claridad ocre de los faroles de la vía Layetana dibujaban sombras de coches y tranvías sobre el techo de la sala. Me incorporé, el frío del suelo calado en todos los músculos del cuerpo, y me acerqué a un radiador en la esquina que estaba más helado que mis manos. En aquel instante oí que la puerta de la sala se abría a mi espalda y me volví para encontrar al inspector observándome desde el umbral. A una señal de Grandes, uno de sus hombres prendió la luz de la sala y cerró la puerta. La luz dura y metálica me golpeó en los ojos, cegándome momentáneamente. Cuando los abrí, me encontré con un inspector que tenía casi tan mal aspecto como yo. ¿Necesita ir al baño? No. Aprovechando las circunstancias, he decidido mearme encima e ir haciendo prácticas para cuando me envíe usted a la Cámara de los Horrores de los inquisidores Marcos y Gastelo. Me alegra que no haya perdido el sentido del humor. Le va a hacer falta. Siéntese. Retomamos nuestras posiciones de varias horas antes y nos miramos en silencio. He estado comprobando los detalles de su historia. ¿Y por dónde quiere usted que empiece? Usted es el policía. Mi primera visita ha sido a la clínica del doctor Trías, en la calle Montaner. Ha sido breve. El doctor Trías falleció
hace 12 años y la consulta pertenece desde hace 8 a un districto llamado Bernard Joffrieu, que, huelga decir, nunca ha oído hablar de usted. Imposible. Espere que lo mejor viene después. Saliendo de ahí me he pasado por las oficinas centrales del Banco Hispano Colonial. Impresionante decoración y un servicio impecable. Me han entrado ganas de abrir una cartilla. Ahí he podido averiguar que nunca ha tenido usted cuenta alguna en la entidad, que jamás han oído hablar de nadie llamado Andreas Corelli y que no hay ningún cliente en estos momentos que tenga una cuenta en divisas por importe de 100,000 francos franceses. Sigo. Apreté los labios, pero asentí. Mi siguiente parada ha sido el despacho del difunto abogado Valera. Ahí he podido comprobar que sí tiene usted una cuenta bancada, pero no con el Hispano Colonial, sino con el Banco de Sabadell, desde la cual transfirió fondos a la cuenta de los abogados por importe de 2,000 pesetas hace unos 6 meses. No le entiendo. Muy simple. Usted contrató a Valera anónimamente, o eso creía usted, porque los bancos tienen memoria de poeta, y una vez han visto un céntimo volar, no se olvidan jamás. Le confieso que para entonces ya le estaba empezando a coger el gusto al asunto y he decidido hacer una visita al taller de escultura funeraria de Sanabres e Hijos. No me diga que no ha visto el ángel. Lo he visto. Impresionante. Como la carta firmada de su puño y letra, fechada hace 3 meses, en la que encargó el trabajo y el recibo de pago por adelantado que el bueno de Sanabria guardaba en sus libros. Un hombre encantador y orgulloso de su trabajo. Me ha dicho que era su obra maestra, que ha recibido una inspiración divina. No le ha preguntado por el dinero que le pagó Marlaska hace 25 años. Lo he hecho. Guardaba los recibos a cuenta de las obras de mejora, mantenimiento y reformas del panteón familiar. En la tumba de Marlaska hay alguien enterrado que no es él. Eso dice usted. Pero si quiere que profane un sepulcro, entenderá que va a tener que facilitarme argumentos más sólidos. Pero permítame seguir con mi repaso a su historia. Tragué saliva. Aprovechando que estaba ahí, me he acercado hasta la playa del Bogatel, donde por un real he encontrado al menos a 10 personas dispuestas a desvelar el tremendo secreto de la bruja del Somorrostro. No se lo he dicho esta mañana, cuando me encontraba su relato, por no arruinar el drama. Pero de hecho, la mujerona que se hacía llamar así, murió hace ya años. La anciana que he visto esta mañana no asusta ni a los niños y está postrada en una silla. Un detalle que le encantará: es muda. Inspector, aún no he terminado. No me podrá decir que no me tomo mi trabajo en serio, tanto como para ir de ahí al caserón que me ha descrito usted junto al Parwell, que lleva abandonado por lo menos 10 años y en el que lamento decirle que no había ni fotografías, ni estampas, ni nada más que mierda de gato. ¿Qué le parece? No respondí. Dígame, Martín, pónganse en mi lugar. ¿Qué hubiera hecho usted si se encontrase en esa coyuntura? Abandonar, supongo. Exacto. Pero yo no soy usted. Y como un idiota, después de tan provechoso periplo, he decidido seguir su consejo y buscar a la temible Irene Sabino. La ha encontrado. Un poco de crédito para las fuerzas del orden, Martín. Por supuesto,
que la hemos encontrado, muerta de asco, en una mísera pensión del Raval, donde vive desde hace años. Ha hablado con ella. Grandes asintió, largo y tendido, y no tiene la más remota idea de quién es usted. Eso es lo que le ha dicho, entre otras cosas. ¿Qué cosas? Me ha contado que conoció a Diego Marlaska en una sesión organizada por Robles en un piso de la calle Elizabeth, donde se reunía la Asociación Espiritista, El Porvenir, en el año de 1903. Me ha contado que se encontró con un hombre que se refugió en sus brazos, destrozado por la pérdida de su hijo y atrapado en un matrimonio que ya no tenía sentido. Me ha contado que Marlaska era un hombre bondadoso, pero perturbado. No creía que algo se había metido en su interior y que estaba convencido, que creía que algo se había metido en su interior y que estaba convencido de que iba a morir pronto. Me ha contado que antes de morir dejó un fondo de dinero para que ella y el hombre al que había dejado para irse con Marlaska, Juan Corbera, alias Yaco, pudiese recibir algo en su ausencia. Me ha contado que Marlaska se quitó la vida porque no podía soportar el dolor que le consumía. Me ha contado que ella y Juan Corbera vivieron de aquella caridad de Marlaska hasta que el fondo se agotó y que el hombre que usted llama Yaco la abandonó poco después y que supo que había muerto solo y alcoholizado mientras trabajaba como vigilante nocturno en la factoría de Casa Ramona. Me ha contado que llevo a Marlaska a ver a aquella mujer que llamaban la bruja de Somorrostro, porque creía que ella le consolaría y le haría creer que iba a reencontrarse con su hijo en el más allá. ¿Quiere que siga? Me abrí la camisa y le mostré los cortes que Irene Sabino me había grabado en el pecho la noche que ella y Marlaska me atacaron en el cementerio de San Gervasio. Una estrella de 6 puntas. No me haga reír, Martín. Esos cortes se los pudo hacer usted. No significa nada. Irene Sabino no es más que una pobre mujer que se gana la vida trabajando en una lavandería de la calle Cadena, no una hechicera. ¿Y qué hay de Ricardo Salvador? Ricardo Salvador fue expulsado del cuerpo en 1906, después de pasar 2 años removiendo el caso de la muerte de Diego Marlaska, mientras mantenía una relación ilícita con la viuda del difunto. Lo último que supe de él es que había decidido embarcarse y marcharse a las Américas para iniciar una nueva vida. No pude evitar echarme a reír ante la enormidad de aquel engaño. ¿No se da usted cuenta, inspector? ¿No se da usted cuenta de que está cayendo exactamente en la misma trampa que me tendió Marlaska? Grandes me contemplaba con lástima. El que no se da cuenta de lo que está pasando es usted, Martín. El reloj corre y usted, en vez de decirme qué ha hecho con Cristina Sanguier, se empecina en intentar convencerme de una historia que parece salida de la ciudad de los malditos. Aquí solo hay una trampa, la que usted se ha tendido a sí mismo, y cada minuto que pasa sin decirme la verdad me hace más difícil poder sacarle de ella. Grandes me pasó la mano frente a los ojos un par de veces, como si quisiera asegurarse de que aún conservaba el sentido de la vista. No, nada, como guste. Permítame que acabe de contarle lo que ha dado de sí el día. Después de mi visita a Irene Sabino, la verdad es que ya estaba cansado y he vuelto un rato a la jefatura, donde aún he encontrado el tiempo y las ganas de llamar al cuartel de la Guardia Civil de Puigcerdá. Ahí me confirmaron
que se le vio salir de las habitaciones donde estaba internada Cristina Sanguier la noche que ella desapareció, que nunca regresó a su hotel a recoger el equipaje y que el jefe médico del sanatorio les contó que había cortado usted las correas de cuero que sujetaban a la paciente. He llamado entonces a un viejo amigo suyo, Pedro Vidal, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta la jefatura. El pobre hombre está destrozado. Me ha contado que la última vez que se vieron, usted le golpeó. ¿Es eso cierto? Asentí. Sepa que no se lo tiene en cuenta. De hecho, casi ha intentado persuadirme para que le dejase ir. Dice que todo debe de tener una explicación, que ha tenido usted una vida difícil, que perdió a su padre por su culpa, que él se siente responsable, que lo único que quiere es recuperar a su esposa y que no tiene intención alguna de tomar represalias con usted. ¿Le ha contado usted todo esto a Vidal? No he tenido más remedio. Escondí la cara entre las manos. ¿Qué ha dicho?, pregunté. Grande se encogió de hombros. Él cree que ha perdido usted la razón, que tiene que ser usted inocente y que no quiere que le pase nada, lo sea o no. Su familia ya es otra cuestión. Me consta que el señor padre de su amigo Vidal es quien, como le dije, no es usted exactamente santo de su devoción. Ha ofrecido secretamente una bonificación a Marcus y a Gastelo si le arrancan una confesión al menos de 12 horas. Ellos le han asegurado que con una mañana va a recitar usted hasta los versos del Canigó. ¿Y usted qué cree? La verdad es que me gustaría creer que Pedro Vidal está en lo cierto, que ha perdido usted la razón. No le dije que en aquel momento yo también empezaba a creer. Miré a Grandes y advertí que había algo en su expresión que no cuadraba. Hay algo que no me ha contado, apunté. Yo diría que le he contado más que suficiente, replicó. ¿Qué es lo que no me ha dicho? Grandes me observó atentamente y luego dejó escapar una risa soterrada. Esta mañana, cuando me ha contado usted que la noche en que murió el señor Semper, alguien acudió a la librería y se les oyó discutir, sospechaba que esa persona quería adquirir un libro suyo, y que al negarse Semper a vendérselo, hubo una pelea y el librero sufrió un ataque al corazón. Según usted, era una pieza casi única, de la que apenas hay ejemplares. ¿Cómo se llamaba el libro? Los Pasos del Cielo. Exacto. Ese es el libro que, según usted sospechaba, fue robado la noche que murió Semper. Asentí. El inspector tomó un cigarrillo y lo encendió. Saboreó un par de caladas y lo apagó. Este es mi dilema, Martín. Por un lado, creo que me ha colocado usted un montón de patrañas que bien se ha inventado, tomándome por imbécil, o lo que no sé, si es por peor, ha empezado usted mismo a creerse de tanto repetirlas. Todo apunta a usted y lo más fácil para mí es lavarme las manos y dejarle en manos de Marcos y Gastelo. Pero, y es un pero minúsculo, insignificante, un pero que mis colegas no tendrían problema alguna en dejar de lado, pero que a mí me molesta, como si fuera una mota de polvo en el ojo, y me hace dudar de si tal vez, y esto que voy a decir contradice todo lo que he aprendido en 20 años en este oficio. Lo que me ha contado usted no sea la verdad, pero tampoco sea falso. Solo puedo decirle que le he contado lo que recuerdo, inspector. Me podrá creer o no. Lo cierto es que ni yo mismo me creo a veces, pero es lo que recuerdo. Grandes se incorporó y empezó a dar vueltas alrededor de la mesa. Bueno, aquí
concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.